Buenos días, hermanos. Bendecimos el nombre del Señor por esta reunión, que solamente Él merece esta reunión, ¿verdad? Nada más nos mueve aquí que el Señor. Entonces hemos venido a este lugar para darle la honra, la gloria a nuestro Rey. Hace unos segundos di esta predicación, pero acá enfrente con sus hijos, los pequeños. Y entonces así que ya tengo mi primer sermón de este tema. Y bueno, vamos a orarle al Señor para que Él nos hable a nuestras vidas, a nuestra mente, que despeje todo lo que pueda distraernos de la palabra, que pueda hacernos pensar quizás otra cosa. La centralidad está en las Escrituras y es lo que queremos honrar a Cristo una vez más. Nuestro Dios, te bendecimos y te alabamos, Señor, por esta reunión que solamente es para ti, Señor, para proclamar, para reconocer, Señor, la grandeza, el poderío, Señor, tu soberanía, tu reinado, Señor. Todo es para ti, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, guíanos para ser como tu palabra nos dice que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, probablemente yo le pondría dos nombres a este sermón. El primero podría ser el rey que vino para ocupar la cruz. Se me hace bastante atractivo. El rey que vino. Yo no sé de un rey que venga para morir. O sea, no hay ningún rey, ninguna autoridad que llegue para dar su vida, excepto Cristo. Por eso el segundo, quizás título de sermón sería el rey que vino para morir, lo cual es de extrañeza total. Se entiende que llega un rey, incluso los emperadores romanos o en Roma, cuando alguien tenía una conquista, lo que hacían ellos es que vestían sus carruajes de color dorado total y entonces traían a sus víctimas, sus esclavos, y hacían que pasaran por los lugares más importantes de Roma con los cautivos y una serie de honores, de pleitesía a esos guerreros romanos, y entraban en carruajes poderosos teniendo como trofeos a estos hombres esclavos y cautivos. Pero en el caso de Cristo es totalmente distinto. Totalmente distinto. Diametralmente opuesto a lo que se esperaba. A un Mesías tipo celoso, con espadas. Por eso el versículo número 14 del Evangelio de Juan, donde hemos llegado actualmente, voy a leerlo, por favor. Dice el versículo 14 y 15. Mire, yo veo estos pasajes bíblicos de lo más hermoso posible. Veo esta narración bíblica, una de las narraciones más sorprendentes en toda la Biblia. En toda la Biblia. Creo que uno de nuestros problemas vitales en el día de hoy es que estamos perdiendo, en el día de hoy, se debe a muchos factores, que no es el caso mencionarlos, pero en el día de hoy hemos perdido la capacidad de asombro. Casi no nos asombra nada. No sé si porque algunos han visto la serie de los zombies o de los Vengadores, no tengo idea, o quizás en el fondo sean nuestros propios pecados. Y cuando leemos la Biblia la vemos tan distante a nosotros, una distancia así abismal. O sea, algunos de nosotros quizás hasta nos parece una historieta del día de hace unos 20 años, o una película añeja de esas como de Cantinflas de 40 años. O sea, vemos una distancia abismal, como que no tiene nada que ver con nuestra vida en el día de hoy. Pero déjenme leer el versículo 14 del Evangelio de Juan. Estoy en el capítulo ¿Número cuál estamos? 11 o 12. Capítulo 12, lo podemos checar de todas maneras. Puede usted abrir su Biblia en el capítulo 12, versículo 14. Si está ahí, es que ese es. Y si está en el 11, 14, pues no puede estar en 2. Pero bueno, ¿en dónde está? 12, versículo 14. ¿Qué nos dice la Escritura? Entonces, trate usted conmigo, vamos a hacer un esfuerzo para asombrarnos del lujo de detalles. El lujo de detalles. Esto es más que una pintura, más que una narración. Vea el lujo de detalles, porque ahí está la clave. Dice la Escritura: y halló Jesús un asnillo, que en otra versión dice un pollino, un asnillo, y montó sobre él, como está escrito,
Eso es sorprendente. Dice Juan nada más, Juan no sé, ahora déjeme darle otro detalle. Los 4 evangelios de nuestro Nuevo Testamento, es más, Juan aquí se suma a toda la narración de los evangelios. En los 4 evangelios está la misma narración, la entrada triunfal a Jerusalén. Es el lugar donde Cristo no le dice a la gente que está con él, no le digan a nadie. Es el lugar donde no se escapa de entre la multitud porque lo querían previamente coronar como rey. Es el pasaje bíblico donde por excelencia Él se manifiesta como tal. Por eso no deberíamos perder la capacidad de asombro ante el texto bíblico. Deberíamos detalle tras detalle. Por ejemplo, hagan un esfuerzo conmigo. Y halló Jesús un asnillo. Interesante. Así lo resume el Evangelio de Juan. No así los otros evangelios que ahorita lo vamos a citar. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica no es solamente, ¿cómo se llama? Algo así como un horóscopo. No. No es especular acerca del futuro. No. La profecía bíblica, como está escrito, significa que la profecía hace que las cosas se cumplan. No a medias, simplemente lo que dijo Dios en el pasado tiene su puntual, perfecta y cabal cumplimiento. Eso es interesante, así que como está escrito. O sea que el hecho de que él entró en un asnillo estaba escrito. Ahí nos habla de 2 verdades, hermanos. La primera gran verdad es que Dios es soberano en todo lo que sucede. Nada pasa por simple iniciativa humana. Nada es más, hermanos, mis queridos hermanos. Ni son nuestras grandes decisiones las que toman a Dios por sorpresa. Usted no tiene idea que la mayoría de las decisiones que usted y yo hacemos están en un plano superior, están en la soberana voluntad de Dios. Ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Por eso es lo que me ayude hoy a hacer un esfuerzo. ¿Se imagina usted que esos asnillos, dice la Biblia aquí, Juan, que halló un asnillo, ¿verdad? Pero ¿acaso no tenía dueño? ¿Era de nadie? Yo creo que no. Bueno, el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo número 2 nos dice que tenía dueño. Nos dice que tenía dueño. O sea, hubo un hombre que por X o por Y razón obtuvo dos burros. 2 burros, uno más grande y uno menor. Dice el Evangelio de Marcos, y les dijo: id a la aldea, dice Cristo, id a la aldea que está enfrente de ustedes o vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis, esto es increíble, hallaréis un pollino atado, o sea, amarrado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Cómo es que Dios sabía? ¿Cómo es que el Espíritu, cómo es que Cristo sabía que había un hombre que tenía un asnillo, un pequeño asno amarrado? Porque Él sabe todas las cosas. Porque nada se le escapa de su soberanía. Nada, ni tiempos, ni espacio, ni personas. Nada se le escapa. ¿Y qué dice la Escritura? Y si alguien nos dijere, o sea, si alguien cuestiona, ¿por qué hacéis eso? Decid, oigan bien, eso es asombroso. Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Y sabe qué pasó? Exactamente como dijo Cristo, porque el dueño dijo: oye, ¿qué haces con mis burritos? El Señor lo necesita y luego te lo va a devolver. ¿No acaso eso es asombroso? Marcos nos detalla este asunto, lo detalla de manera puntual, pero aquí nos habla acerca de cómo el Señor tiene todo bajo absoluto control. El Señor quizás había comprado esos 2 asnos. Hablo del dueño, humanamente hablando. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento agarró y los puso ese día? ¿Será que se le ocurrió? No, lo hizo robotizado. Ese día dijo: voy a amarrar este pollino que pollino es un asnillo, es lo mismo. Lo voy a amarrar, nadie ha montado, lo voy a amarrar este día aquí. Pero como en la soberanía de Dios nada pasa por accidente, ni nuestras decisiones,
ni las mejores motivaciones nuestras pasan por cuestión del azar. Nada absolutamente, hermanos. Por eso, Él reina. Por eso el tema es el rey que vino para morir. El rey que vino para morir gobierna todas las cosas. La vida de usted y la mía están a su merced. Somos tan frágiles y vulnerables que la vida mía y la suya depende de la voluntad de Dios. Todo absolutamente. Él reina sobre los hombres. Si alguien te dice, ¿qué haces con este burrito? El Señor lo necesita, yo te lo voy a devolver. No tengas duda de ello. Reina sobre los ángeles el Señor. Reina, es más, hermanos, no hay ese dualismo entre Dios y Satanás que están peleando. Eso no existe, eso no es bíblico. Nuestro Dios reina. Aún el mismo diablo no puede hacer nada sin el permiso soberano de Dios. No hay tal dualismo en que Dios está peleando con el diablo. No existe eso en la Biblia. No hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. No hay un dualismo así, de esa manera. Dios no está peleando contra el diablo y está ganando el diablo. No, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. No está. Es Dios reinando, Dios gobernando soberanamente. Así que vemos en este pasaje de manera majestuosa, de manera gloriosa, un hecho que se había profetizado muchos años antes, mucho tiempo atrás, y se cumplió puntualmente, cabalmente, con la persona indicada, que es el Mesías. Sabe que la profecía bíblica hablaba de el que había de venir montado sobre un asnillo. O sea, eso estaba en profecía bíblica, estaba en el Antiguo Testamento, pero se cumple cabalmente en la persona de Cristo. Nada se le escapa al Señor. No hay la vida de azar. Pero este cumplimiento cabal lo que busca en nosotros, mis queridos hermanos, lo que busca este pasaje bíblico es que usted y yo realmente nos asombremos esta mañana. Quedemos prácticamente anonadados por la verdad divina y darnos cuenta que es el rey profetizado antiguamente, que se cumplió la profecía en él como el rey que había de venir, cabalgando sobre un asnillo, por lo cual merece toda nuestra devoción. Hermanos, dicho de otra manera, dicho de otro modo, si Cristo es el rey, si Cristo es el hijo de David, que el tumultuoso de personas convocadas ese día, el grueso de la multitud que gritaba, como lo vimos la semana pasada, Hosana en las alturas, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, bendito hijo de David. Si Él es el rey que decía en el Antiguo Testamento, y si en ese rey se cumple la profecía bíblica, por lo cual esto demanda de ustedes y de mí toda devoción al rey. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada que cortaban palmas y las ponían en el camino? Las personas tuvieron que agarraron su túnica, su vestimenta, la pusieron sobre el asnillo para que Cristo se sentara. Y en el camino que él pasaba, entrando a Jerusalén, ponían las palmeras para que recibir al rey. Y decían, Hosana, oh sálvanos, oh ayúdanos. Si esto es cierto, si esto es verdad, entonces demanda nuestra devoción. Merece toda nuestra devoción particular, personal. Déjeme decirle también otra verdad. Volvemos a leer el texto. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. Ahí está la profecía. He aquí tu rey viene. ¿Y sabe qué, hermanos? El rey ya vino. Es el rey que vino a morir. Qué paradoja, ¿no? Qué asombroso es un rey que vino a morir. Ahora sí, hermanos, ¿cómo comprender esto? Claro, porque Cristo le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo.
Él no vino con espada para imponerse, porque el reino de Dios es poder, es un reino espiritual. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Por lo cual, esta gloriosa verdad tiene la firme intención, si Él es rey, que se cumplió la profecía, tiene la intención del pasaje bíblico, la intención de que ustedes y yo observemos y nos asombremos de esta verdad, de tal manera que debe cambiar nuestra perspectiva con respecto a Cristo. Si Él es el rey, debería cambiar nuestra forma de ser, ¿no? Si Él es el rey que entró a Jerusalén cumpliendo la profecía y que es un rey que murió, vea la magnitud. ¿Qué rey muere por usted y por mí? En términos de amor lo sabemos, pero vea lo que dice el pasaje bíblico. Es un rey que vino a morir por usted y por mí. Esto entonces debe cambiar nuestra manera con respecto a Cristo y solo a Él. No es cualquier hombre de aquí en la tierra. No es cualquier hombre el que estamos hablando esta mañana. No es el poder humano, sea Donald Trump o cualquier, no, hermanos, ni comparación tiene con ningún ser humano. Por eso Él es llamado en Apocalipsis Rey de reyes y Señor de señores. Creo que la intención firme del pasaje bíblico es para que ustedes y yo examinemos que estamos ante el Rey, no ante cualquier ser humano. Lo cual significa que merece toda, escúchelo, si Él es el Rey, merece toda honra, todo respeto con respecto hacia Él. A veces yo entiendo que tenemos múltiples ocupaciones, todos los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Tenemos múltiples ocupaciones y yo quiero entenderlo. Tenemos múltiples compromisos, yo quiero entender eso también. También tenemos variedad de estados de ánimo a veces. A veces venimos como queriendo comernos al mundo. Y a veces venimos así como tirando la toalla. Casi como nos quieren a Pacquiao hace muchos años, ¿verdad? Tendidos hacia abajo, ¿no? Hemos venido derrotados a la iglesia. O sea, hay variedad de ánimos y quiero entenderlo eso, porque también yo los he experimentado. Hay variedad de situaciones familiares. Hay veces donde viene la esposa y el esposo cantando alabanzas en el carro mientras viene a la iglesia. A veces no vienen con esas alabanzas, sino con otras maneras, ¿no? Enojados quizás venimos al culto entre pareja. O a veces de plano uno ni viene porque la agarró, ¿no? Tenemos diversidad de situaciones familiares. Pero déjeme decirle algo. Nada es suficiente para no mirar con asombro a Cristo el Rey esta mañana. Ni nuestros grandes compromisos múltiples que tenemos en nuestros trabajos, en los negocios, en la escuela, en la universidad, con el esposo, con la novia, con el novio. Diversidad de ánimos. Nada, hermanos, escúcheme bien, nada nos puede impedir mirar con asombro esta mañana, con temor, con amor al Salvador de nuestras almas. Nada ni nadie, nada debería hacer que no nos asombremos de Cristo. Absolutamente nada. Uno de los pasajes bíblicos que debería llevarnos a la reflexión esta mañana es Malaquías capítulo 1 versículo 6, en la segunda parte, en la NTV. Déjeme leerle lo que dice. ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Wow, es una pregunta muy fuerte para nosotros esta mañana. Yo les sugiero que nos agarremos de nuestros asientos y yo del púlpito. ¿Se da cuenta de la pregunta? ¿Dónde están el honor y el respeto? Está hablando Dios. Le está hablando a usted y me está hablando a mí en particular. ¿Dónde están el honor y el respeto que merezco? Si Él es el Rey, ¿acaso no merece el respeto como un rey? No solo es nuestro Salvador amado, gloria a Dios por ello, le alabamos.
Pero ¿dónde está el honor que merece el Rey de Reyes? Él pregunta esta mañana, nos pregunta a nosotros. Ustedes, dice la segunda parte del versículo 6 de Malaquías 1, ustedes han tratado mi nombre. Es un autoexamen que tenemos que hacernos obligado para beneficio nuestro, claro. El rey no deja de ser rey. Nosotros quizá necesitamos cambiar con respecto al rey. Quizá necesitamos darnos cuenta esta mañana que no estamos tratando con el hombre más importante. Estamos tratando con el Dios encarnado. Estamos tratando con el Dios soberano que dispone de lo que sea. Quizá nosotros debemos hacer ese autoexamen. ¿Dónde está el honor y respeto que merezco? Dice el Señor. Ustedes, dice, asevera Dios, ustedes, eso es para mí. Por supuesto que es para mí. Pero también es para ustedes. Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Quizás valdría la pena analizar nuestra vida. Quizás en algún área nosotros hemos tratado con cierto desprecio al Señor. Quizás el nombre de Cristo ha sido de alguna forma en nuestra vida algún tipo de desprecio. Valdría la pena autoexaminarnos. Pero vean, déjenme leerles el capítulo 1 siempre de Malaquías, versículo 12 y versículo 13, la primera parte. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Esto es increíble. Creemos en un rey. Yo creo que si lo hacemos un ejercicio todos dirían amén. ¿Cuántos creen que Cristo es el rey? Diríamos al unísono amén. Diríamos que Él es el rey. No tenemos problema por declararlo. No tenemos problema con creerlo que Él es el rey. Pero quizá valdría la pena, para ayuda nuestra, darnos cuenta que quizás si Él es el rey, no que quizás, nuestro trato con respecto a Él, quizás ahí sí. Si Él es el rey, entonces ¿no acaso merece todo nuestro respeto? ¿No su nombre merece todo honor, hermanos? No, eso está diciendo el pasaje. No, Malaquías está abriendo una serie de preguntas y luego asevera: ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Hermanos, tenemos que examinar a la luz de la Biblia lo que hacemos hoy esta mañana. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy? ¿Qué cosas estoy haciendo yo que puedan deshonrar el nombre de Cristo? ¿Qué cosas hago en el día de hoy que estoy despreciando el nombre del Rey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Como decía el salmista: examíname, oh Dios, pruébame. Digámosle esta mañana como iglesia: oh, examínanos, Señor, pruébanos. Ve si hay en nosotros camino de perversidad. Guíanos en el camino eterno. ¿Cuál hace usted y yo antes de salir quizás de su casa? Quizás algunos más tiempo, quizás algunos menos. ¿No acaso usted se mira en el espejo para ver si se ve más o menos bien? Tampoco se puede hacer milagros, ¿verdad? Digo, algunos no tenemos problema. Ya estoy perfectamente bien. Bueno, eso es lo que uno piensa. ¿No acaso la realidad nos muestra cuando uno se ve el espejo cara a cara y dice que esta verruga me está creciendo en la nariz, no la tenía hace unos años? Queridos hermanos, exponernos a las Escrituras es bueno para nuestra alma. Es bueno para nosotros decir: Señor, examíname, pruébame, ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame del camino eterno, Señor. Quizá me estoy desviando con lo que hago. Quizá me estoy apartando de lo que tú dices. Quizá estoy despreciando tu nombre y tú eres el rey. Y ya veniste y cumpliste la profecía de montarte sobre un asnillo. Y ya moriste, el rey, muriendo por ustedes y por mí. Y vean en qué consiste el desprecio. Dice Malaquías 1:12. Ustedes en cambio deshonran mi nombre con sus acciones. Y vean las acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Y ojo con esta declaración. Esto me tiene así como en cuadrícula esta mañana. ¿Cuántos de los que estamos aquí decimos: la verdad, hermanos, es que es muy difícil servir al Señor? No vaya a levantar la mano, porque mire qué dice el texto.
Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor. ¿Sabe que esa frase aún incluso creo que viene del mismo Satanás? Aprendí hace algunos meses cuando vino un pastor y dijo una gran verdad. Es lo mismo que dice acá el texto. Algunos dicen, es que es muy difícil servir a Cristo. Sí y no. Es más difícil servir al diablo. Es vivir cautivo en lazo del diablo. Eso sí es muy difícil. Pero Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que el camino es angosto, pero no se compara con las tragedias que el mundo y el diablo ofrecen, con las mentiras del mismo Satanás. Así que examínese usted. Algunos de nosotros dicen, pastor, es que es muy difícil servir al Señor. Ojo, porque acá es el reclamo de Dios. Ese es el reclamo precisamente de Dios. ¿Cómo vas a ser difícil servir al Señor si es lo mejor que tenemos hoy? Ser súbditos del Rey de Reyes. Me encanta el versículo 3 de la carta a los Efesios capítulo 1. Dice el texto bíblico, se lo voy a leer, decir textual. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Colosenses dice, y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, son las joyas, las gemas. No hay nada mejor que servir, que usted y yo como iglesia sirvamos al Rey de Reyes. Nada mejor. No hay cosa difícil como servir al Señor. Es un privilegio, es un honor, es una honra que usted y yo podamos servir a Cristo, al Rey. Es un honor. Así que esta mañana es una oportunidad para que cambiemos nuestra manera de pensar, para que cambiemos la forma de actuar, para que cambiemos incluso nuestro lenguaje. Hermano, está difícil servir a Cristo. Wow, lo que estoy diciendo es lo que dijo Malaquías. Exactamente lo que dijo Malaquías. Ustedes dicen que es demasiado difícil. Esto no es cristiano, esto es diabólico, porque es una mentira. El pastor es que está muy difícil. Además, algunos piensan que también es diabólico. Cuando yo no iba a la iglesia, me iba requete bien. Ahora que empecé la iglesia, me va requete mal. Pues si aquí no es una bolsa de valores, que si sirvo a Cristo me va a ir requete bien, económicamente hablando. ¿No es así el reino de Dios? Es una mentira. Es una mentira del diablo. Y nosotros la creemos. Pero Malaquías capítulo 2 versículo 14, mire que dice la Nueva Traducción Viviente. Y eso es un análisis para nosotros, para honrar al nombre del Señor, para no despreciar el nombre de Cristo, hermanos, porque Él es el Rey. Usted y yo ahorita, la semana pasada yo fui a un sepelio de un hombre que conocí hace muchos años, un hombre adulto, grande ya. Y siempre que voy a un sepelio me hace reflexionar, más o menos sacar mi cuenta. Claro, cada uno de nosotros está en las manos del Señor, de la realidad. Que un día usted y yo nos vamos a presentar ante el Rey del que estamos hablando esta mañana. Y vale la pena, pues es una oportunidad para tomar conciencia a quién creímos, en quién hemos creído. Es un Rey, es el Rey del universo. Su palabra sostiene todo el universo. Malaquías capítulo 2 versículo 14 dice, claman. Es interesante. Léalo conmigo o ponga atención, porque es así como sacarnos del cuadro. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Eso es lo que pregunta Malaquías. Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siga siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. A lo mejor tiene que ver con nuestra relación conyugal, con nuestra pareja, como hablamos hace un rato.
A lo mejor hay casos de infidelidad. Entonces, ¿cómo va a recibir Dios nuestra adoración? Hermano, Malaquías está diciendo, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo. Primero pregunta, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Decía la gente, los sacerdotes. ¿Por qué Dios no acepta nuestra adoración? Hermanos, el rey no se le puede adorar siendo infiel a su esposa. No es correcto. ¿Cómo es que voy a darle un culto de adoración a Dios si no soy fiel a mi esposa? Dios no acepta esa adoración. Y puedo cantar y puedo orar si soy fiel a mi esposa. Soy infiel a mi esposa, soy infiel, Dios no recibe mi adoración. A eso dice el texto bíblico. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Decían los sacerdotes. Les digo por qué, dice Malaquías. Porque el Señor fue testigo que los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Hermanos, el rey está pidiéndonos en esta tarde un autoexamen. A esposos, a esposas, a hijos. Porque Él es el rey que vino a morir. Y Él es dueño de todas las cosas. Me pide a mí, a usted, nos pide un autoexamen esta mañana. Si Él es el rey, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Salud. En el libro de Isaías capítulo 1 versículo número 3, y esto también es hermosísimo, valga la comparación. Dice, hasta un buey, leo Isaías 1:3, conoce a su dueño. O sea, dicho de otra manera, la figura del campo, un buey, generalmente decimos, bueno, yo no digo eso, pero en la actualidad se le dice buey a una persona como que no capta, ¿verdad? Ah, es que tú eres buey o burro, porque no capta, no tiene entendimiento. Es fácil la descripción, ¿verdad? Pero dice, el buey que es buey conoce a su dueño. Hermanos, los que tenemos mascota, nuestros perros nos conocen, ¿sí o no? No a cualquiera le mueven la cola y le andan haciendo maroma y teatro, ¿no? Nuestros perros el buey conoce es buey, no habla, no entiende, pero conoce a su dueño. Vea al otro que dice, y un burro reconoce los cuidados de su amo. O sea, un burro reconoce que su amo lo cuida, y es burro. Generalmente utilizamos esta palabra de manera peyorativa, de manera hasta ofensiva. Le decimos, es que es un burro, ¿no entiendes? La única idea está diciendo, mira, estoy diciéndote algo y no captas. Pero un animal que no tiene raciocinio, un burro, dice, reconoce los cuidados de su amo. Y ahí viene lo grave, para usted y para mí. Pero Israel no conoce a su amo. La única razón por la cual ustedes y yo no estemos sirviendo al rey es porque no le conocemos. Usted podrá y yo decir miles de cosas, pero si usted y yo no estamos honrando reyes, es porque el texto bíblico dice, Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. No tiene usted idea de cómo el Señor ha tenido cuidado de ustedes y de mí. No tenemos idea, no tenemos conciencia que la poderosa mano del Señor ha sido buena con ustedes y conmigo. Estamos vivos por la misericordia del Señor. Y a veces no tenemos, como dice la Escritura, no reconocemos los cuidados, la delicadeza, la paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Se nos olvida. Por eso esta mañana es una oportunidad, hermanos, para cambiar nuestras acciones, para cambiar nuestros pensamientos, para pedir incluso perdón al Señor. Porque quizá una cosa digo, pero otra hago, como las multitudes. Hosana en las alturas. Y luego la semana entrante, 8 días después, estaban gritando, crucifícale. ¿Cómo es posible eso? Muchos de ellos son los que gritaron Hosana.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchos de esas multitudes, ¿qué les sucedió? Es que no conocieron al Rey. Valdría la pena en esta mañana hacernos el autoexamen, decir, ¿realmente conocemos al Señor? ¿Conocemos los cuidados? ¿Reconocemos sus cuidados? En el libro de los Hechos, capítulo número 5, se lo voy a leer, pero también si quiere buscarlo está bien. Libro de los Hechos, capítulo número 5, déjeme leerle un texto. Versículo número 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe que a veces no solamente perdemos la capacidad de asombro en cuanto a la Biblia? No nos asombra, digo desde el principio. A veces yo creo que leemos la Biblia y no nos asombra. Y no nos asombra porque muchos de nuestros hijos ni siquiera conocen a un burro en su vida, ni en el zoológico va. Y leemos la Biblia, quizá la sabemos y no nos asombra. Pero ¿sabe qué? Ese no es el punto principal. Porque uno puede salir de acá asombradísimo, pero sin ningún cambio en su vida. Una de las cosas que más nos debe preocupar esta mañana es que si en verdad hay temor de Dios en nuestras vidas. Porque donde hay temor de Dios significa que entendemos que Él es el Rey y que Él es el dueño de todo lo que tenemos, de todo absolutamente, hermanos. No hay nada que nos pertenezca realmente. Pero qué bueno porque tenemos al Rey que es Jesucristo. No tenemos otro Rey más que Él. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Le pertenece todo a Él. Nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo es de Él. Creo que a veces perdemos el temor de Dios reverente. Dice versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sabe qué hermoso fuera que esta mañana Dios ponga un temor reverente en cada uno de nosotros? Un temor que nos ponga a temblar ante la majestad del Rey. Si hubiese ese temor, les aseguro por la palabra de Dios que nos alejaríamos de nuestros pecados. Si hubiese ese temor en nuestras vidas, quizá les serviríamos de mejor manera, con la totalidad de nuestro ser, sin titubear al único sabio Dios. No hay más. Fuera de Cristo no hay quien salve. Nadie salva. Nada salva, solo Cristo. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Hace 2000 años, una pareja no tuvo temor de Dios. Una pareja le mintió o trató de mentirle a Dios. Habían vendido su casa, nadie los obligó a vender su casa. Y convinieron ambos, el esposo y la esposa. Generalmente lo hacemos. ¿Qué hago en este asunto? Le decimos a la esposa, ¿no? Y sabiamente nuestra esposa nos dice, mira, haz esto o haz aquello. Generalmente las esposas son atinadas, pero también se equivocan. Se equivocaron ambos, Ananías y Zafira. Dijeron que habían vendido la propiedad en cierta cantidad y para aparentar, como nos pasa a todos, nos puede pasar, para crear apariencias, vinieron a los apóstoles y le dijeron, vendimos en tanto la propiedad. Y dice la Biblia que uno de los apóstoles le dijo, ¿vendiste en tanto la propiedad? Sí. Súbitamente cayó muerto. No has mentido a hombres, le dijo. Has mentido al Espíritu Santo. Inmediatamente entra la esposa y la misma pregunta, ¿reconveniste con tu marido? Sí. Acaban de sacar a tu marido y ahora te van a sacar a ti. Esto puso a temblar a toda la iglesia. Hace 2000 años que ninguno cae muerto. Y yo creo que a veces por eso es que nos falta temor de Dios. Pensamos que Dios no es tan soberano para quitarnos la vida por ese tipo de fraudes, ese tipo de engaños. No has mentido a hombres sino a Dios, al Espíritu Santo. Queridos hermanos,
Que Dios haga que tengamos conciencia a quién estamos sirviendo. Es un rey. No deberíamos mentirle o intentar mentirle, porque no lo podemos hacer. En Hechos capítulo 2, versículo 40, después del versículo 40 hay un gran avivamiento en la iglesia. Hermanos, comían juntos, vendían sus propiedades, las compartían. Pero vea qué dice el versículo 40 de Hechos capítulo número 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Temor no significa terror como cuando uno ve o tiene una pesadilla. Temor reverente, porque Él es el Rey de Reyes. Temor reverente antes de hacer cualquier cosa. Temor reverente en las decisiones que uno toma. Y vino, dice la Escritura, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Creo delante del Señor que nuestra iglesia podría cambiar radicalmente con esta sólida verdad, que Él es el Rey, que la iglesia necesita estar temerosa de Él. Oh, que Dios lo hiciera en mi vida y en la vida de ustedes y en la vida de nosotros. Un temor reverente. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El Salmo 47:7 dice de manera maravillosa: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Hermanos, Él merece nuestras voces afinadas o desafinadas. Nuestros talentos le pertenecen a Dios. Todo le pertenece a Dios. Que Dios pusiera un temor reverente en la iglesia, en ustedes y en mí, para ver a Cristo como el Rey del universo, como el Rey de nuestras vidas, como el dueño de nuestras almas y de todo lo que usted posee y yo. Familia, hijos, autos, todo es de Él. Todo es de Cristo. Dice Corintios que somos administradores. Somos solamente siervos. Solamente siervos. Me da que pensar Lucas capítulo 1, versículo 8. Creo que muchos de nosotros estamos perdiendo fe. Creo que muchos de nosotros, quizá por el pecado, quizá por nosotros mismos, pero Lucas capítulo 18, versículo número 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre, Cristo, el Rey, cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es: ¿hallará fe en la tierra? Cuando Cristo venga por segunda vez, ¿va a hallar fe en sus hijos? ¿Va a hallar temor reverente en nosotros? ¿Va a darse cuenta que nosotros le despreciamos su nombre? ¿Que no honramos su nombre como Él merece? Así que esta historia bíblica es totalmente radical y revolucionaria. Debería hacernos temblar. Debería hacernos temblar esta mañana. Debería cambiar nuestra forma de pensar. Esto quiere decir que el Señor es capaz y debería ser capaz de modificar su agenda y la mía. Una agenda bastante llena. Una agenda bastante complicada. Pero si Él es el Rey, debería ser capaz de que usted y yo cambiemos nuestra agenda. Cambiemos nuestros valores que tenemos, lo que apreciamos como valioso. El Rey debería cambiar incluso, hermanos, nuestras tradiciones. Porque Él es el Rey, es el dueño de cambiar lo que pensamos durante años. No vaya a ser que nos pase, hablo metafóricamente, que no le demos el asnillo nuestro, que no le permitamos subir en nuestro asno pequeño. Quizá nos cuesta mucho cederle al Rey lo que es de Él, pero es de Él. Así que esta mañana estamos ante la gloriosa oportunidad de ser cambiados por el Evangelio una vez más. Estamos ante la dicha y la bendición de ser transformados. Queridos hermanos, no perdamos esta oportunidad esta mañana. Digámosle a Dios esta mañana: Señor, perdóname,
porque estoy haciendo con mi vida lo que yo quiero. Incluso debería afectar nuestra fidelidad a la iglesia en sus actividades. Si pensáramos que Él es el Rey, les aseguro que todos estaríamos a las 10 de la mañana, puntuales. No tendríamos diferente horario de cultos. Vendríamos antes de las 11:30 al culto. Vendríamos a nuestra noche de oración, los que no estudian y trabajan. Compartiríamos el Evangelio de una manera más apasionada y natural, no por consigna, porque Él es nuestro Rey. ¿No acaso dice la Escritura, así que somos embajadores en el nombre de Cristo? Usted y yo no solamente somos siervos, somos embajadores en el nombre de Cristo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores del reino celestial. Es una oportunidad gloriosa esta mañana para que el Evangelio nos transforme, porque eres el Rey que viene otra vez. Ya no viene sobre un asnillo, viene como Rey, viene como león, no como cordero. Difícilmente alguno va a sostenerse en pie ante su presencia. Ay de los que le traspasaron. Qué oportunidad tan gloriosa tiene usted de darle la honra. Tenemos darle la honra, honrar su nombre, vivir para nuestro Rey. Es un privilegio esta mañana. Deseo con todo mi corazón que el Evangelio pueda cambiar nuestras vidas, hermanos. Que Dios ponga un temor en nuestras vidas capaz de cambiarnos. Porque gritar hosana, cualquiera lo puede hacer. Gritar, decir, saber que Él es el Rey, cualquiera lo hace. Pero vivir para el Rey es otra cosa. Mi oración es por nuestra iglesia y por mí mismo, para que Dios me haga ver, y a ustedes, que no servimos a otros dioses, que por la gracia las vendas se nos han caído y ahora servimos al Señor, el que es dueño de todo. Que Dios nos cambie, hermanos, esta mañana. Dios les bendiga.